Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase que corresponde a esta semana. Vamos a ver. Buenas tardes, doctor. La clase que corresponde a esta semana es hemorragia posparto y muerte materna. ¿Ya? Es un tema que no lo hemos visto en la clase de medicina de la mujer. Entonces es un tema nuevo, ¿no? Para algunos imagino que ya lo deben conocer, seguramente han estado revisándolo por otras fuentes. Pero vamos a comenzar. A ver. Entonces, lo primero es la definición. Entonces, vamos a ver que tenemos varias definiciones de lo que se refiere a hemorragia posparto, ¿no? Digamos que la más conocida vendría a ser la pérdida sanguínea de 500 mililitros o más en el término de las primeras 24 horas después del parto. ¿Ok? Esa es la hemorragia posparto clásica, el concepto clásico. Mientras que la hemorragia posparto grave se define como una pérdida de 1000 o más dentro del mismo marco temporal, o sea, las primeras 24 horas. ¿Ok? Es importante saber que esta hemorragia posparto está asociada casi un cuarto a las defunciones maternas en todo el mundo y es la principal causa de mortalidad en la mayoría de países del tercer mundo, ¿no? O en vías de desarrollo, como nosotros, yo no creo que desarrollemos en un buen tiempo, pero bueno. Otros conceptos en los cuales pueden encontrar como hemorragia posparto, ¿no? Es el que ya conocemos. Tenemos la pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, el sangrado mayor a 150 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? O la pérdida del 50% del volumen en 20 minutos, ¿no? O un descenso del hematocrito mayor o igual al 10%, ¿no? Pero el que más se conoce, el que más está difundido es este de acá, ¿no? Más de 500 en el parto vaginal, más de 1000 en la cesárea, y si fuera parto vaginal, más de 1000, y estamos hablando de una hemorragia posparto grave para parto vaginal, que es lo más común, ¿no? Ok, hay diferentes clasificaciones de la hemorragia posparto. Ok, una de estas clasificaciones vendría a ser la hemorragia precoz, también llamada primaria, o sea, early, precoz, también es denominada primaria, ¿no? Y tenemos la hemorragia late, ¿no? De tarde, que también también se le denomina como secundaria. ¿Ok? Entonces, la hemorragia posparto primaria es la que ocurre en las primeras 24 horas posterior al parto, ¿no? Mientras que la secundaria es la que sucede después de las 24 horas y va hasta ¿dónde? Hasta las 12 semanas posparto. ¿Ok? Bien, acá tenemos las principales causas de la hemorragia posparto precoz o primaria, ¿no? Tenemos la toniuterina, tenemos las laceraciones, desgarros de lo que vendría a ser las partes blandas, ¿no? Laceraciones, pues, de la parte alta del tracto genital, por ejemplo, el ligamento ancho, ¿no? Laceraciones del tracto inferior, que incluye uretra y vejiga, ¿no? La retención de los productos de la concepción, en este caso, pues, el alumbramiento incompleto, no sea placenta membranas, ¿no? La placentación invasiva, que ya la conocemos, ¿no? Que vendría a ser la placenta creta, increta y percreta, la ruptura uterina, la inversión uterina, la coagulación y las coagulopatías. Mientras que las hemorragia posparto secundaria, que decíamos que es después de las 24 horas, se puede deber a infecciones, también se puede deber a productos retenidos de la concepción, o sea, un alumbramiento incompleto, ¿no? Una subinvolución del sitio placentario y también coagulopatías, ¿no? Entonces vamos a ampliar un poco estas. Ok, pues, otro tipo de clasificación es según la gravedad del choque, ¿no? Entonces vamos a ver, según el grado, tenemos el choque leve, moderado y severo. El leve es cuando hay una pérdida sanguínea de menos del 20%, ¿no? Entonces, considerando que en promedio la gestante tiene un promedio de 7,5 litros, menos de 20, estamos hablando de por lo menos de menos de 1500 mililitros en promedio, ¿no? ¿Qué es lo que va a presentar la paciente? Vendría a ser lo que es el choque grado 1 y grado 2, según la clasificación que nosotros conocemos del choque hipovolémico, ¿verdad?
la clasificación que está en el ATLS de la Sociedad de Cirujanos Generales de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Tenemos diaforesis, frialdad en extremidades, ansiedad, aumento del llenado capilar, ¿no? Si tenemos ya un grado de choque moderado, estamos hablando entre el 20 al 40% de la pérdida sanguínea, estamos hablando pues entre 1500 y 3000, ¿no? Que para esto es bastante, ¿no? Tenemos todo lo anteriormente, más agregándole taquicardia, taquipnea, hipotensión postural, ¿no? Ortopnea y oliguria. Y cuando es más del 40%, estamos hablando más de 3000 mililitros, ¿no? En este caso ya hay hipotensión, la paciente ya se presenta agitada o todo lo contrario, confusa, y hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, como le decía, este es otro tipo de clasificación de la hemorragia postparto, de acuerdo a su severidad, leve, moderada y severa, ¿ok? Bien, vamos a ver la etiología. Cuando hablemos de hemorragia postparto, vamos a hablar de principalmente de las 4 T's, ¿no? ¿Cuáles son las 4 T? El tono, ¿no? Seguido por el trauma, seguido por la retención de tejido y por los problemas de coagulación. Ahí están las 4 T. Tono, trauma, tejido, trombina. ¿Ok? Y estos son los porcentajes aproximados. Tono 70%. Y el tono tiene que ver con la contracción, con la hipotonía uterina, ¿no? Vamos a ver acá cuáles son las causas. Puede ser, por ejemplo, una sobredistensión uterina en una paciente con una macrosomía fetal, en una paciente con un embarazo gemelar, una paciente con polidramnios, ¿no? O de repente la paciente que tiene pues un parto, un útero normal, que no está distendido, pero por ejemplo tiene un parto prolongado, por ejemplo, por una incompatibilidad cefalopélvica. También al final va a ser una atonía uterina. ¿Por qué? Porque probablemente es un útero o una pelvis adecuada, pero es un bebé muy grande. Entonces, al momento de que el útero se contrae para tratar de hacer que avance, que descienda esa presentación, y esta no va a descender, eso agota, pues, agota toda la energía del útero, y como consecuencia el útero entra en atonía, hipotonía, atonía, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo que hemos comentado: la gestación múltiple, polidramnios, macrosomía, hidrocefalia fetal, gran multípara. ¿Ok? El trauma, como decíamos, incluye el trauma a nivel de todo el canal del parto, o sea, trauma a nivel del cervix uterino, canal vaginal o en la parte externa, los desgarros, ¿no? Entonces tenemos desgarro del canal del parto, tenemos propiamente la rotura uterina e incluso la inversión uterina, ¿no? 9% es la retención de tejidos. Esto incluye el alumbramiento incompleto, o sea, retención de placenta o retención de membranas. Estas van a producir sangrado, van a impedir que el útero se contraiga adecuadamente y por ende la paciente va a sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Retención de restos, ¿no? O anormalidades de la presentación. Por ejemplo, acretismo, ¿no? Placentas previas, úteros, por ejemplo, con malformaciones mullerianas como el útero bicorne, úteros con leiomiomas, ¿no? O con cirugía uterina previa, ¿no? Como antecedente importante, por ejemplo, para el acretismo, ¿ok? Igual, placenta previa en una paciente con antecedente cesárea anterior, ya saben que también es un factor de riesgo para acretismo. Y por último tenemos las alteraciones de la coagulación, ¿no? Que lo conocemos con la T de trombina, es solamente el 1%, y vamos a ver que tenemos coagulopatías congénitas y coagulopatías adquiridas, ¿no? De las congénitas tenemos la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Tenemos la hemofilia A, y mientras que en las que vendrían a ser las adquiridas, son situaciones durante el embarazo que pueden producir alteración de coagulación, por ejemplo, un síndrome de HELP, ¿no? Por ejemplo, un CID, ¿no? Por ejemplo, producido por un DPP o por la misma toxemia del embarazo, ¿no? Embolia líquido amniótico, sepsis, el DPP, como le hemos dicho, o paciente que haya recibido transfusiones masivas también puede producir alteraciones en la coagulación, ¿no? Más que todo por el citrato que tiene, pues, estos paquetes que se le pasa a la paciente. Nos hacen coagulopatías por citrato, se denomina, y es común en las pacientes que tienen transfusiones masivas. Entonces no lo olviden las 4 T: tono, trauma, tejido y trombina, ¿no? Y la idea es irlas descartando en ese orden, ¿no? Tenemos nuestra paciente con un sangrado abundante, lo primero que tenemos que descartar, pues, es justamente que sea una hipotonía
uterina es que el útero no esté bien contraído. Entonces ya confirmaron que el útero está bien contraído y todo, recién empezamos a buscar traumatismos, y si todo vemos que no hay ninguna lesión, pasamos a buscar retención de tejidos, y finalmente, si todo está normal, ya pensamos en una coagulopatía. Okay. Bueno, esto es algo un poco más amplio del cuadro anterior, ¿no? Atonía uterina, estamos entre 70, 80, 90%, va a depender mucho de la literatura de la bibliografía, ¿no? Por ejemplo, causas sobre extensión uterina, ya hemos dicho, ¿no? La corioamnionitis es importante, las infecciones también podrían producir atonía uterina, por eso la corio puede producirlo. ¿En quién pensar en corio? Esas pacientes con un RP prolongado que hayan tenido fiebre, ¿no? Así que ya sea más específico, ya se saben pues sus criterios de Gibbs, ¿no? Para corioamnionitis, ¿no? Taquicardia materna, taquicardia fetal, ¿no? Leucocitosis, dolorabilidad uterina y líquido amniótico con mal olor o purulento, ¿no? Agotamiento muscular, es lo que le decía, ¿no? Esa paciente que está con un ISP y sigue, es un útero macrosómico y sigue, no da queda de chance, va a bajar y nunca baja, ese útero pues se agota, ¿no? Se agota la madre, se agota el útero, ¿no? Se termina con toda su glucosa, con todo su glucógeno, con todo su ATP, puede producir una atonía uterina. Lo encontramos en partos prolongados y también en partos precipitados, ¿no? Esos que duran menos de 3 horas. Y la multiparidad per se también es un factor de riesgo. Entonces, todos estos son factores de riesgo para atonía uterina. Factores de riesgo para retención de tejido, ¿no? Principalmente son los problemas de la placentación. En este caso tenemos el acretismo placentario o pacientes que hayan tenido cirugías previas que puedan producir una alteración en la placentación normal, ¿no? Placentas previas, etc. O lo otro es la retención de coágulos, ¿no? Pero más común es que sean los propios restos o en todo caso tejidos, ¿no? Porque cuando es coágulos está dentro de atonía. El otro está tan relajado, no se contrae y se empieza a llenar toda la cavidad, se empieza a llenar de coágulos, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es examinar al paciente, retirar todos los coágulos, dar oxitóxico, hacer que ese útero se contraiga adecuadamente. En lo que se refiere a lesión del canal del parto, como dije, pues van a ver que hay muchas causas, ¿no? Vamos a ver que tenemos desgarros propios del canal del parto y tenemos lo que es la rotura uterina o la dehiscencia, ¿no? O también denominado, pues, la rotura uterina completa y la rotura uterina parcial o dehiscencia, ¿no? Importante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cirugías previas, ginecológicas, pero, o sea, uterinas, ¿no? Por ejemplo, miomectomías previas, es factor de riesgo. La cesárea es un factor de riesgo, y más aún si es una cesárea corporal, mayor factor de riesgo para rotura uterina, ¿no? Otras causas de lesión del canal del parto, está el parto instrumentado, ¿no? El uso de forceps, el uso de ventosas podrían producir también lesiones. Las distocias, hiperdinamias, cuando se trata de hacer una versión cefálica, ¿no? Cuando llegue a existir una inversión uterina, ¿no? Espero que jamás les pase, pero bueno, es cuando se hace pues cuando se hace un alumbramiento inadecuado, ¿no? Cuando se hace mucha tracción, una tracción indebida del cordón umbilical, pueden invertir el útero. Entonces, si pasa eso, bueno, se convierte en una emergencia donde tranquilamente la paciente se podría chocar, ¿no? Por eso es importante hacer esta maniobra haciendo la tracción adecuada del cordón, ¿no? Normalmente la inversión uterina está relacionada a la maniobra de Credé, ¿no? Para la maniobra de Credé que está inadecuadamente hecha, porque por lo general yo alumbro con maniobra de Credé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la maniobra de Credé? Supuestamente está el útero, ¿no? Está con su placenta aquí, está el cordón, está con su pinza, y mientras que el personal que está atendiendo está traccionando, con la otra mano sobre el fondo uterino hace una presión igual a ese mismo lado. Entonces, se suman estas dos presiones y esto ayuda pues a la eliminación de la placenta, pero podría ser un factor de riesgo también para que el útero se vierta hacia afuera, ¿no? Y las alteraciones de la coagulación, como habíamos dicho, las congénitas, teníamos pues la enfermedad de von Willebrand, teníamos las hemofilias, ¿no? Y en lo que vendría a ser las adquiridas son las patologías del embarazo que pueden condicionar pues una alteración de la coagulación, ¿no? Como por ejemplo la preeclampsia severa, como por ejemplo
La sepsis, el DPP, cuando se produce en este caso CID, el CID per se, ¿no? Que puede ser producido por una infección, que puede ser producido por el DPP, ¿no? Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hemorragia postparto, no? Este es el cuadro que les decía. Este es el cuadro los grados de choque hipovolémico, ¿no? Este cuadro está en la TLS, ¿no? Ustedes lo conocen, la TLS significa Advanced Trauma Life Support, es el soporte de vida avanzado del trauma, ¿no? Son cursos que se dictan, que seguramente alguno, bueno, si alguno es bombero lo conoce, si no, es muy importante que ustedes hagan estos cursos cuando terminen, pues, cuando terminen el pregrado, cuando ya sean colegas, ¿no? Está el BLS, ¿no? El Basic Life Support, el ATLS, que es el soporte de vida avanzado, está el CTLS, que es soporte de vida cardiovascular en el trauma, ¿no? Está el PHTLS, que es el Pre-Hospital Trauma Life Support, ¿no? Soporte de vida en el trauma prehospitalario. Está, ¿qué más? ¿Cuál más estaba? El Disaster, soporte de vida en el desastre, ¿no? Disaster Life Support, ¿no? Por ejemplo, yo antes de ser especialista tenía este y tenía este. Este nunca lo tuve. ¿Por qué? Porque yo antes de hacer especialidad hacía emergencias, ¿no? En Lima todavía no hay acá, pero están las compañías de seguro, ¿no? Seguros privados, tienen su ambulancia. Y con su ambulancia, pues hay emergencia, vas con tu ambulancia, pues hay a buscar emergencia, a atender pacientes. Obviamente que el de 100 que atiendes, pues te atiendes 95 PLH y 5 son emergencias de verdad, ¿no? Pero bueno, para poder estar en esas ambulancias, en una ambulancia tipo 2 o una ambulancia tipo 3, tenías que tener obligatoriamente esos cursos, ¿no? Pero bueno, la cosa que este cuadro está pues justamente en el ATLS, este cuadro es de la Sociedad de Cirujanos Generales, es la Sociedad Americana de Cirujanos Generales, ¿no? Entonces, ¿cómo va a clasificar el choque? Igual de acuerdo también al porcentaje de sangre perdida, ¿no? Vamos a ver que el shock de clase 1 es cuando hay una pérdida menor del 15%, ¿no? Un shock de clase 2 es cuando está entre el 15 y 25%, el clase 3 entre 26 y 35 y clase 4 mayor de 35. ¿Ok? Este cuadrito lo he tomado, bueno, no necesariamente en la TLS, pero está en la TLS, lo he tomado de una actualización de la FLASOG, ¿no? Que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecobstetricia del 2018, que hizo sobre hemorragia postparto, ¿no? Y así es como lo encuentran. Ok, entonces, este cuadrito en especial es para la mujer, ¿no? Y miren cómo es 10 a 15%, entonces cuando hay pérdida entre 500 y 1000, pero ojo, estamos hablando sobre, supuestamente, a ver, 10% sobre 5 litros, ¿no? O sea, eso también hay que tener en consideración, que estos cuadros están hechos sobre pacientes que no están gestantes. Acuérdense que la gestante tiene pues tiene 5.7 litros en promedio de sangre, pero igual utilizamos este cuadro, ¿no? 10 al 15%, ¿no? Sobre 5 litros estamos hablando entre 500 y 750, ¿no? El sensorio es normal, el grado de perfusión es normal, pulso normal, presión normal, grado de choque prácticamente normal, ¿no? Ya cuando superamos la pérdida, ¿no? Cuando superamos los 1000, el litro, ¿no? Ya la paciente puede estar normal o agitada, ya empieza a haber un poco de palidez, empieza a aumentar el pulso y la presión sistólica empieza a disminuir, grado de choque leve, ¿no? Cuando ya tenemos un choque hemorrágico clase 3, ya la paciente está agitada, está pálida, fría, con diaforesis, ¿no? Está taquicárdica, la presión arterial empieza ya a caer, todavía está normal, pero empieza a caer, ¿no? El grado de choque es moderado. Y otra cosa es de que también la paciente puede tener alteración de la conciencia, principalmente con agitación. Y por último, más de 35 mililitros de porcentaje
ya estamos hablando, aunque si consideran 500, 40, 50, 40, bueno, 40% es 2000. Bueno, a eso. Entonces, en este caso la paciente está letárgica o inconsciente, hay palidez, frialdad, diaforesis, llenado capilar mayor de 3 segundos, paciente taquicárdica, hipotensa, y se considera un shock severo, ¿no? Entonces vamos a ver los choques grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Otra cosa importante que se utiliza, bueno, se utiliza en lo que son las unidades de cuidados intensivos, pero también se utiliza en obstetricia, y es lo que se refiere al índice de choque. Entonces, este índice de choque vendría a ser, bueno, es un reflejo de la respuesta fisiológica que se presenta en el sistema cardiovascular cuando hay una pérdida significativa de sangre. Entonces, nosotros con este índice de choque podemos identificar qué pacientes van a chocarse severamente cuando aún no tengamos hipotensión. O sea, nos va a prevenir qué pacientes se van a chocar, obviamente para poder mejorar el tratamiento, ¿no? O el manejo de esa paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el índice de shock? Se determina dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. El índice de choque normal es este, 0.0.6, pero este es en la paciente no gestante. En la gestante, el índice de choque cambia. En la gestante, el índice de choque normal es de 0.7 a 0.9. ¿Cómo lo obteníamos? Decíamos la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. ¿Ok? Entonces, como decía, este índice de choque es un predictor, nos va a decir qué paciente tiene un alto riesgo de chocarse, de ser hipotensión. ¿Ok? Entonces, al predecir eso, nosotros podemos manejarla mejor y evitar que llegue pues, a transfundir o pensar en quiénes vamos a necesitar poderla transfundir. Entonces, no lo olviden, índice de choque en obstetricia, lo normal es de 0.7 a 0.9. En lo que se refiere al tratamiento de la hemorragia posparto, ¿no? Vamos a ver este fluxograma. Este fluxograma está en el libro de obstetricia de Gabe, ¿no? Gabe, si lo quieren revisar. Es un muy buen referente de la obstetricia, ¿no? Entonces, tenemos una paciente con hemorragia posparto, establecemos primero, ¿qué cosa? Nuestras vías, doble vía, ¿no? Con una cánula 18. Puede ser 16 mejor, pero con 18 más que suficiente. Entonces tenemos que determinar la etiología. Si tenemos que determinar la etiología, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir las 4 T's. ¿Qué cosa es? Es tono, ¿no? ¿Qué cosa es? Trauma, ¿no? Es tejido o es coagulopatía. Entonces, si fuera tono, ¿no? Entonces, supuestamente tenemos atoneuterina. Tenemos atoneuterina, tenemos que manejarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la atoneuterina? Primero, vamos a utilizar los oxitóxicos, ¿no? Oxitóxicos, estamos hablando de la oxitocina. Después de los oxitóxicos, vamos a utilizar ¿qué cosa? ¿No? Los derivados del cornezuelo de centeno, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la ergometrina, ¿no? Y vamos a utilizar los análogos de prostaglandina. ¿Qué cosa vamos a utilizar? El misoprostol. Ese es de primera instancia, el manejo directo uterino. Si pese a eso no hay control de lo que es el sangrado, vamos a pasar a lo que es el tamponamiento, ¿no? Del útero, como lo vamos a ver, sea con bueno, principalmente con gasas, ¿no? O de no poder hacerlo con gasas, podemos utilizar los balones para tamponar, como vamos a ver más adelante, ¿no? Tipo balón de Bakri, tipo la sonda de Senstaken-Blakemore, ¿no? O en el caso de nosotros, ¿no? Como país en vías de desarrollo, es utilizar, por ejemplo, un preservativo, como lo vamos a ver más adelante, verlo cómo lo vamos a hacer, ¿no? En caso de que pese a eso persista el sangrado, se puede hacer una embolización arterial selectiva de las arterias uterinas, ¿no? Por vía de arteria femoral. Pese a eso, persiste el sangrado, tenemos que hacer una laparotomía, utilizar una de las suturas de compresión.
que algunas ya la conocen como el punto de Bell-Lynch, que lo hicieron en su momento, en su práctica, ¿no? Como el punto de Hyman, ¿no? Punto de Cho, o puede ser, por ejemplo, la desarterización uterina, de cualquiera de estas técnicas, ¿no? Y si pese a eso el sangrado persiste, pues tenemos que optar nuevamente por, como último método, por la histerectomía, ¿ok? Si fuera la gente que directamente en la cesárea te hace la tonía, pues obviamente no vamos a tamponar ni hacer embolización selectiva. Directamente vamos a ir a las suturas compresivas, ¿no? Belin, Hyman, Cho, etcétera. Y luego de eso, es que recién hacemos el tampón o la embolización selectiva. Si después de hacer estas persiste el sangrado, tenemos que optar recién por la histerectomía, ¿no? Ahora, supongamos que no fue eso, el útero está bien contraído, bueno, tenemos que ir a las siguientes causas, ¿no? Las siguientes causas tenemos las laceraciones, las lesiones del tracto genital, que puede ser alto o baja, como lo hemos visto, ¿no? Si la confirmamos, hacemos el manejo quirúrgico adecuado. Si es, por ejemplo, una laceración del cuello uterino, hacemos la adecuada traqueorrafia. Si es un hematoma de pared vaginal, debridamos a la pared vaginal y hacemos la sutura por planos de la pared vaginal, ¿no? Si fuera un desgarro de la episiorrafia, hacemos la sutura adecuada del desgarro de la episiorrafia, etcétera, ¿no? Si pese a eso, o en todo caso, revisamos tono, revisamos tejido y no es la causa, vamos a la tercera causa, perdón, es tono, trauma, la tercera causa que es tejido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un legrado uterino puerperal o una revisión de cavidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entrar con una pinza de anillos al útero y ver si es que hay algún contenido, ¿no? Con una pinza de anillos o en todo caso con una gasa para hacer un escobionaje, que se puede hacer de vía manual, que no lo recomiendo, pero de preferencia háganlo con una pinza, ¿no? Y bueno, y un legrado, pues si fue necesario. Y si pese a eso el sangrado persiste, ya pues, tenemos que pensar ya en la última T, que como ya hemos dicho es el 1% y son las alteraciones de coagulación, ¿no? Las coagulopatías. Ok, ¿cuál es el manejo de hemorragia postparto? ¿No? Lo primero, siempre va a ser pedir ayuda. Ustedes probablemente no la pueden manejarlo solo, de repente van a estar solos dentro de su establecimiento, de repente con un técnico, bueno, cosas que tienen que avisar, ¿no? Va a depender también en qué lugar se encuentren, ¿no? No va a ser lo mismo que les suceda en la emergencia estando en su puesto de salud a que les suceda en la emergencia estando pues en el hospital, ¿no? Entonces, bueno, lo que tienen que hacer es la activación del código rojo obstétrico. Ustedes en su centro de salud, lo primero que tienen que hacer cuando lleguen es ver que tengan sus 3 claves, ¿no? Ustedes ya conocen sus claves, ¿no? Su clave roja, ¿no? Para hemorragia, su clave azul para preeclampsia y su clave amarilla para sepsis puerperal. Las 3 principales causas de muerte materna. En ese orden, ¿no? A la cabeza hemorragia, seguido por trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, y seguido por último por las infecciones, la sepsis puerperal. Bien, entonces en lo que se refiere pues al manejo, bueno, el manejo es como lo comentamos, ¿no? La paciente tiene que estar uno con 2 vías, se le debe colocar pues una sonda Foley para medición de la diuresis. En caso de que tengan un pantalón antichoque se lo pueden colocar, ¿no? Hacer el masaje uterino, hacer la administración de los oxitóxicos, la administración de los derivados del corazón del centeno, la administración de misoprostol, ¿no? Si pese a eso sangrado persiste, lo que tenemos que hacer ya vendría a ser los balones hemostáticos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, no vamos a tener, como dije, difícilmente vamos a tener un Bacri, un Sextaken Blakemore, pero sí vamos a tener un preservativo, vamos a tener un equipo venoclisis y un cloruro. Y con eso tranquilamente podemos hacer, ¿no? Un balón que nos puede ayudar para un balón hemostático. Okay. Bueno, aplicamos el ABC, ¿no? El Air Breath Circulation, ver que la vía aérea esté permeable, ¿no? Que la paciente pues esté saturando, esté respirando adecuadamente.
tenemos que tomar nuestras funciones vitales, ¿no? Lo que podemos hacer es, uno, como el paciente está sangrando, podemos elevar miembros inferiores, ¿no? Para que aumente el retorno venoso. Los catéteres ya los colocamos, ¿no? Las tomas de muestras, ¿para qué? Pruebas cruzadas, probablemente van a necesitar sangre, ¿no? Pruebas de coagulación, bioquímica sanguínea, ¿ok? Lo otro vendría a ser pues ya la administración de líquidos, en este caso administrar cristaloides. Ya hay estudios, ¿no? Que se prefiere la administración de cristaloides antes que coloides, ¿no? Acuérdense, las coloides era pues el AMC, la gelatina esa sanguínea, ¿no? Ahora es preferible utilizar cristaloides. ¿Y cristaloides cuál es el cristaloide? El suero fisiológico, ¿no? Tenemos que hidratar con suero fisiológico. Los medicamentos deuterotónicos que ya lo hemos visto, y acá tenemos las dosis, vamos a verlo más adelante. Definimos las 4 T, frente a qué estamos presentes, ¿no? Damos medidas de sostén, ¿no? Medidas de sostén, pues evitar que el paciente se enfríe, evitar la hipotermia, ¿no? Y una vez que el sangrado se haya detenido, ¿no? Hay que definir, bueno, cuál va a ser el manejo en las próximas 24 horas, si se va a necesitar o va a necesitar alguna transfusión de algún hemodiderivado, ¿no? O se va a necesitar pues necesidad de tromboprofilaxis. Entre los manejos ya no médicos, en sentido que son quirúrgicos, tenemos el traje antichoque no neumático, ¿no? Tenemos el balón hidrostático, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo con sonda Foley, ¿no? Y el manejo quirúrgico es lo que conocemos, ¿no? Con sutura de Bellin, puntos cuadrados, Nils modificado, Hyman, ligadura arterial selectiva de la arteria uterina, etc. Bien, el manejo médico, estos son los principales medicamentos que vamos a utilizar, ¿no? A la cabeza va a ser la oxitocina. Oxitocina ustedes van a tener definitivamente, al menos todavía oxitocina, ¿no? Todavía hay oxitocina en el país, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Esperemos que todavía haya mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo lo van a colocar? Acá tenemos 4 formas distintas que pueden colocar la oxitocina, ¿no? Las 4 funcionan, puede ser de las 4 formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que colocar 5 a 10, acuérdense que la ampolla, ¿no? Una ampolla de oxitocina tiene 10 unidades internacionales, ¿no? Entonces, podemos utilizar de media a una ampolla endovenosa, ¿no? Que se va administrando en bolo lento, más o menos en un par de minutos, y luego ya se coloca en un frasco 20 a 40 unidades, o sea, 2 a 4 ampollas de oxitocina. Y eso lo pasamos, ¿no? Se puede pasar a un promedio de 30 gotas por minuto, ¿no? O, si quieren ser más específicos, con un equipo de infusión, tratar de pasar 150 mililitros por hora, ¿ok? Si pasamos 150 mililitros por hora, significa de que ese frasco va a pasar en el lapso de 4 o 5 horas. Y para que suceda o hasta 6 horas, ¿no? Para que suceda eso, tendremos que colocar 4 frascos sería, ¿no? Entonces, la velocidad del frasco aproximada es de 50 gotas, más o menos, ¿no? Un frasco, para que pasen 24 horas, ustedes lo pasan a 8 gotas, ¿ok? Si lo ponen a 30, no, miento, a 15 gotas. 15 gotas, un frasco pasa en 24 horas. Si ustedes aumentan el goteo a 30 gotas, el frasco pasa en 12 horas. Y si aumentan el goteo a 60 gotas por minuto, el frasco pasa en 6 horas. Eso es el promedio, ¿no? Hay fórmulas para determinar el tiempo adecuado, ¿no? Por eso lo saben pues, nuestras amigas las licenciadas de enfermería, ¿no? Que son las que manejan eso. Pero en promedio es así. Si tú quieres pasar un frasco en 24, ¿no? Lo pasas a 14 gotas. Si quieres pasar 2 frascos, lo pasas a 30 gotas. 3 frascos, lo pasas a 45 gotas en promedio. 4 frascos, 60 gotas en promedio. Bien, entonces, esta es una forma. Lo otro, igual, 5 unidades de oxitocina endovenoso en 3 minutos, o sea, diluido, ¿no? Lento. Y luego 60 unidades en 1 litro de cristaloides, ¿no? Igual, pasando a 125 mililitros hora. No, yo no he llegado a utilizar tanta oxitocina, lo mucho he utilizado como máximo 30, 40, ¿no? Pero o sea, acá la Flasoc recomienda hasta 60, miren, ¿no? Acá hay otro incluso que utilizan una dosis más alta de oxitocina, ¿no? Colocan primero una dosis de 50 a 10 unidades en bolo para colocarse endovenoso en 1 o 3 minutos y luego están colocando ya no 6, sino 8
ampolla de oxitocina en 1 litro. Y para pasar igual a 125 mililitros por hora, ¿no? Y por último, tenemos la administración de oxitocina, 10 unidades de vía intramuscular, ¿no? O 5 unidades en bolo lento, para después continuar ya con 4 a 8 ampollas diluidas en un frasco de 1000, pasándolo pues a un lapso de 60 mililitros por hora, ¿no? Lo que equivale a 40-80 miliunidades minuto de oxitocina. También. Cualquiera de estas formas, ¿no? La clásica, para que no se mueran tanto, es que ustedes colocan, después del alumbramiento, ustedes ya han colocado oxitocina, ¿verdad? Le han colocado a la paciente una oxitocina intramuscular, y después en el frasco le colocan 30 unidades y lo pasan a 30 gotas, ¿no? Para que no se olviden. En la gran mayoría de pacientes con eso va a ser más que suficiente, ya si no, aumentamos, pues, la cantidad, ¿no?, de oxitocina en el frasco. Bien, teníamos entonces también la ergometrina. Habíamos dicho que la ergometrina es un derivado del cornezuelo de centeno, ¿no? Importante porque produce una muy buena contracción uterina, pero tener la salvedad de que está contraindicada en las pacientes hipertensas y tampoco podemos utilizarla en las pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo, o sea, esta preeclampsia, eclampsia, ¿no? ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción y también produce vasoconstricción cerebral y eso puede producir aumento de la presión arterial. Por eso es preferible no utilizarlo. Entonces la dosis, tanto la pastilla como la ampolla, viene de 0,2 miligramos. La ampolla se coloca de vía intramuscular, STAT, inmediatamente postparto, y luego puede colocarse cada 4 a 6 horas. ¿Ok? Y máximo 1 miligramo en 24 horas. O sea, puedes utilizarlo como máximo 5. Pero realmente, si lo vas a colocar cada 6 horas, que realmente nosotros no lo hacemos, a lo mucho colocamos una en el posparto inmediato y ya no colocamos nada. Solamente dejamos masaje o dejamos ergometrina vía oral. En este caso, puedes colocarla cada 6 horas. ¿Ok? Otra forma de indicarla es colocar una ergometrina intramuscular y a las 4 horas, 4 o 6 horas, colocar otra, ¿no? Y nada, pues. Ok, entonces, has colocado primero la oxitocina. O sea, primero has hecho tu masaje uterino. Nada, oxitocina. No continúa, ergometrina, ¿no? Continúa, pues, no agarra bien la contracción, continúa un poco, pues, hipotónico del útero. Pasamos a la utilización del misoprostol, ¿no? Entonces, el misoprostol es un análogo de prostaglandinas, ¿no? Su función, o fue creado no para esto, fue creado para el tratamiento, pues, de la gastritis, ¿no? La gastritis severa, ¿no? Y todo esto porque aumenta, pues, actúa también como un vasodilatador, aumenta, pues, la cantidad de sangre que supuestamente llegaba a esa úlcera gástrica y facilitaba su curación. Bueno, en ese lapso que veían los mecanismos de acción de este medicamento, ¿no? Se vio que incrementó la tasa de abortos en las pacientes que en ese entonces estaban gestando y determinaron que era por causa del misoprostol, ¿no? ¿Cuál es la dosis de misoprostol en el caso de hemorragia posparto? Tenemos una dosis profiláctica y una dosis de ataque. La dosis profiláctica son 600, ¿no? 600 microgramos de misoprostol. ¿Ok? Pueden colocarlo vía sublingual o vía transrectal. Esa es la dosis preventiva, profiláctica. Si ya tenemos una paciente con sangrado, en este caso la dosis cambia y pasa a ser 800 microgramos de misoprostol. Y en este caso puede colocarse por vía sublingual, ¿no? Por vía bucal o por vía rectal. Ok, el carboprost, por ejemplo, aquí no lo tenemos, ¿no? Pero de todas maneras vamos a mencionarlo. ¿Qué cosa es el carboprost? También es un análogo sintético de la prostaglandina. ¿Ok? Bueno, en países desarrollados se utiliza como en la segunda línea en el manejo de la hemorragia posparto. Entonces, la ampolla viene de 0,25, se puede utilizar una ampolla cada 15 a 90 minutos, ¿no? Hasta máximo 8 veces, ¿no? O hasta lograr, obviamente, la contracción. Y tenemos el ácido tranexámico, ¿no? El que conocemos como el transamin, ¿no? Entonces, este es un antifibrinolítico,
Entonces, ¿qué cosa es lo que hace como antifibrinolítico? Va a evitar que se lise el coágulo, ¿no? Evita la degradación del coágulo. Entonces, va a evitar de que en los sitios de unión de la lisina, esta no se une al plasminógeno, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer, pues, es tratar de disminuir lo que es el sangrado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a indicar? Se recomienda diluir 1 gramo, porque viene en una ampolla de 1 gramo, endovenoso, ¿no? Diluirlo pues en un cristaloide y colocarlo pues vía endovenosa en 30 minutos aproximadamente. Es el ácido tranexámico transamin, que viene en pastillas de 250 miligramos o en ampolla de 1 gramo. Entonces la que manejamos acá es la de 1 gramo en el hospital. Ok, entonces una vez que terminamos con los tratamientos médicos, ya viene pues el uso de lo que vendría a ser los balones hidrostáticos. Bueno, antes de balones hidrostáticos, primero tenemos el taponamiento uterino. Y esto, previo a esto, tenemos el masaje uterino bimanual, ¿no? Como lo vimos en la portada. Una mano en el fondo y una mano en fondo de saco posterior, en puño, haciendo compresión aquí como acá, ¿no? Esa es una forma. La otra forma ya es utilizar, pues en este caso ya el conocimiento médico. ¿Y qué cosa vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a hacer un taponamiento uterino. Se puede hacer un taponamiento uterino como lo ven acá, ¿no? En este caso, están haciendo un taponamiento uterino con gasas. Importante, pues, que se tiene que colocar las gasas bien hasta el fondo, ¿no? Se puede hacer con gasas o con presas. Ahora, este procedimiento en sí se está dejando ya de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, que al introducir en este caso la gasa para empaquetarla dentro del útero, había mucho riesgo de infección por contaminación de esta gasa, ¿no? Aparte de que a veces ineficientemente, en el útero quedaba contraído, pero ineficientemente, ¿no? Por lo que se ha ido abandonando esa técnica. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Es justamente lo que decíamos, ¿no? El uso de los balones hidrostáticos. ¿Ok? Entonces, el balón hidrostático, como el balón de Bakri, como el balón de Sengstaken-Blakemore, como el preservativo, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción propuesto? ¿No? Lo que va a hacer es que este balón, al irse llenando, en este caso se va llenando de suero fisiológico, lo que va a hacer es invertir, ¿no? El gradiente de presión desde el interior al exterior del útero. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a superar la presión arterial sistémica y va a prevenir, ¿qué cosa? El sangrado continuo que hay de toda esta zona, pues, de la decidua, ¿no? Y el otro mecanismo que, bueno, postulado es de que una vez de que este balón se va llenando, ¿no? Va a hacer un efecto compresivo directo sobre las arterias uterinas, que como ustedes saben va a ambos lados, ¿no? Desde su parámetro. Y acá el que decía, ¿no? Pues nosotros estamos en un país tercermundista, yéndonos para cuartemundista, tetramundista, o no sé hasta dónde nos terminaremos. Pero bueno, ¿cómo hacemos con una sonda Foley, ¿no? Entonces, miren, la sonda Foley tiene la particularidad de que tiene 2 vías, ¿no? Entonces, colocamos la sonda Foley entre el útero, vamos a amarrar la sonda Foley, como lo ven, a un preservativo, ¿no? Hacemos un buen nudo aquí, un buen nudo acá, ¿no? Con una sutura que puedan tener, y lo que se va a hacer es introducir líquido a través de una de las vías del preservativo. Entonces, este preservativo se va llenando, se va llenando, se va llenando, y lo vamos a tener así, totalmente lleno. ¿Dónde? Dentro del útero, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo vamos a mantener así? Por lo menos 24 horas. Y luego de los cuales vamos a ir reduciendo el tamaño del globo poco a poco, o por lo menos cada 2 horas, para que mientras el balón va reduciendo, el útero se va contrayendo, y así hasta que se retire todo el balón y el útero quede contraído. ¿Ok? Entonces, como les decía, podemos usar la sonda Foley, podemos utilizar la sonda de Sengstaken-Blakemore, que muchos conocen, ¿no? Pero esta sonda de Sengstaken-Blakemore es para el sangrado de las varices esofágicas, ¿verdad? Entonces, seguramente recuerdan, o se los deben haber mencionado en cirugía general, es para las varices esofágicas, pero en este caso se le ha dado un uso, ¿no? Para lo que es la atonía uterina, ¿no? Entonces, verán que la sonda tiene un balón más
distal y un balón más proximal. El balón distal queda dentro del útero, el balón proximal queda a nivel pues, de la vagina de esta forma, ¿no? Y hace, como le decíamos, la función de la compresión sobre las paredes del útero, ¿no? La inversión de la presión hidrostática por un lado y o presión directa sobre las arterias uterinas. ¿Qué más con esto? Nada. Balón de Bakri, que es como este balón se ha sido hecho exclusivamente para el manejo de la hemorragia puerperal, ¿no? Es un balón que tiene una capacidad de más o menos 500 mililitros, ¿no? Tiene igual dos vías. Por una vía se llena el balón y por la otra vía que está acá, como ustedes verán, esa guía esa sirve como un drenaje para la secreción que puede estar por detrás de nuestro balón. Y lo que nos va a permitir esto es evaluar continuamente el sangrado si fuera que existiera, ¿no? Porque lo que se espera es que no. Bien, balón de Bakri, entonces no lo olviden. Okay. Una vez que pasamos los balones hidrostáticos, ya pasamos a lo que son las suturas hemostáticas, ¿no? Las que ustedes hicieron en sus maquetas, ¿no? La sutura de Ben Lynch, la sutura de Hyman, bueno, y las otras que no hicieron, como por ejemplo la sutura de punto cuadrado de Huacho, ¿no? La ligadura de los vasos uterinos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de estas suturas hemostáticas? O en todo caso, ¿cómo se clasifican? Se van a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? De acuerdo al modo en el que comprimen el útero, de acuerdo a la región anatómica en la que se ubican, ¿no? De acuerdo, también pueden clasificarse de acuerdo a la causa de la hemorragia puerperal, ¿no? Se puede clasificar de acuerdo a la dirección de la sutura, de acuerdo a si la sutura atraviesa o no atraviesa toda la pared uterina, ¿no? Por ejemplo, en Ben Lynch no atraviesa toda la pared, pero por ejemplo sí atraviesa en la técnica de Hyman, ¿no? Si ustedes recuerdan, si este es el útero, cuando hacemos técnica de Hyman, la aguja tiene que pasar de un lado hacia el otro. ¿Para qué? Para poder hacer esto y amarrar acá arriba, ¿verdad? En el caso del punto de Ben Lynch, como lo vamos a ver más adelante, no, pues, ¿no? Y siempre, pues, la función de estas suturas hemostáticas va a ser, obviamente, lo que dice el nombre, hacer una hemostasia efectiva, ¿no? Y es una excelente opción, bueno, no le quiero decir que es quirúrgica, pero para detener el sangrado y evitar tener que hacer la extirpación del útero. Aquí está la sutura de Ben Lynch, el maestro ginecólogo del Reino Unido, ¿no? Maestro Ben Lynch, ¿no? Explicando cómo es su sutura. Ustedes ya la conocen. En este caso, si bien la sutura atraviesa paredes, pero no atraviesa el útero de un lado al otro. Atraviesa la pared anterior. Recuerden que se va a hacer la parte posterior para enganchar, regresar a la parte anterior para poder anudar, ¿no? A diferencia de Hyman, que es esta de acá, en la altura de Hyman se tiene que atravesar la aguja de adelante hacia atrás para poder envolver toda esta zona y amarrarse. Dos puntos por separado, de esta forma, ¿no? Esta es una modificación de la técnica original del profesor Ben Lynch, ¿no? Ahora, lo que dice Hyman es que su sutura la utiliza más en lo que es las pacientes que tienen derrame, en este caso, pues que tienen sangrado o hemorragia posparto posterior a un parto vaginal. Otros puntos tenemos, por ejemplo, el punto cuadrado o punto de Hocho. En este caso también, como verán, la aguja pasa de un lado hacia el otro lado del útero, ¿no? Ingresa por un lado, sale por el lado siguiente, vuelve a ingresar y sale para formar como un cuadrado, que al amarrar va a quedar la pared uterina anterior fija hacia la pared uterina posterior. Ahora, si comparamos estas técnicas, la que es más ventajosa sigue siendo la sutura de Ben Lynch por tema de tiempo, por tema de que no atraviesa toda la pared uterina y por tema de que facilita, ¿no? Facilita la salida de la sangre a través del útero para evitar pues piometras, etc. A diferencia justamente de esta sutura que uno, toma más tiempo realizarla. Entonces, mientras más tiempo te toma realizarla, el paciente va a seguir sangrando. Ese es uno. Dos, una vez que está realizada,
pueden formarse sinequias entre las paredes uterinas anterior con la posterior, ¿no? Se puede haber zonas en las cuales se esté conglomerando, almacenando los coágulos y que no puedan ser expulsados justamente porque las paredes están afrontadas muy fuertemente y eso puede llegar a infectarse, incluso formar un piometra. También puede suceder, ¿no? Y también forma alto porcentaje de sinequias. Estas son las más importantes, las más conocidas, pero tenemos otras. Por ejemplo, tenemos la sutura de Pereira, como lo verán, ¿no? Ahora, si ven, supuestamente, ¿qué es lo que dice el autor? De que esta sutura, al no atravesar todo el borde uterino, supuestamente es mejor, evita pues el tema de sangrado. Pero el problema, como ustedes le verán, ¿cuál creen que es? Es el tiempo, pues no es tan sencillo hacerlo a comparación con el punto de Belinch y mucho más, aún más fácil el punto de Belinch modificado. Igual, la sutura de Owaba, ¿no? Que vemos ahí, hay dos suturas transversales, ¿verdad? Está la histerotomía que está suturada y aparte hay dos suturas transversales, ¿no? Que van de un lado a otro, que están bien suturadas y después hay dos puntos que se encuentran a nivel del cuerno uterino. La desventaja de esta es el tiempo que tomaría su realización. Por eso prácticamente no se presta tanta atención. Otros como la sutura de Makino Takeda, ¿no? Que parece una combinación de la sutura esta de Hyman, ¿no? Pero con la diferencia que se dan cuenta que aparte de los puntos de Hyman, que son estos dos, hay dos puntos inferiores, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser la parte baja del segmento uterino, ¿no? Acá tenemos también el punto de Matsubara-Yano. Igual en este punto, la aguja atraviesa las dos paredes del útero. Bien, disculpen, un poco cansado, ha sido un día pesado. A variar. Sigamos. Bien, acá tenemos la efectividad de las suturas hemostáticas, ¿no? Miren, Belinch a la cabeza, ¿no? Hemostasia 100%, 5 de 5, que fue su estudio. Después tenemos Hyman también, que hizo, bueno, hizo 3 de 3 también 100. Cho hizo con un mayor número, 100 también, porcentaje de hemostasia, ¿no? Baita Pereira, Ushuaia, Makino Takeda, Matsubara Yano, ¿no? Prácticamente todos tienen una alta efectividad. A diferencia, por ejemplo, de Marasinghi y Meidani, que realmente no la hemos revisado ni la vamos a revisar, o por algo es que no se usan, ¿no? Y miren lo que se reporta, está reportando también la tasa de pacientes que después de haber hecho esta sutura han lo conseguido un embarazo, ¿no? Entonces de Belich tenemos el 40%, Hyman no está reportado, Cho también tenemos un 40%, Pereira 14%, Guava 75%, etcétera. Ya lo vimos, ¿no? Las 4 T's, ¿no? La primera que es tono es la que hemos visto en todo lo que hemos visto ahorita, es solamente de tono, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no hay tono uterino? Hacemos masaje uterino, oxitóxicos, ergometrina, misoprostol, ¿no? De ahí viene pues el empaquetamiento uterino, luego vienen los balones hidrostáticos y luego vienen lo que vienen a ser los procedimientos quirúrgicos, ¿ok? Atonía uterina. Ahora tenemos la segunda T, vendría a ser la retención, perdón, la segunda es el trauma, según porcentaje es el trauma. En este caso vamos a ver primero retención de tejidos. Entonces, no olvidar que en promedio el alumbramiento debe durar 30 minutos, ¿no? O sea, 30 minutos y más aún, si hacemos alumbramiento dirigido son 5 minutos, ¿no? Pero si pasa más de una hora y no hay alumbramiento, tenemos que pensar en la probabilidad de una implantación anormal de la placenta, sea una placenta acreta, increta o percreta, ¿no? Por eso es importante que, bueno, no es importante, siempre después de que nosotros hagamos el alumbramiento, tenemos que revisar completamente nuestras membranas, tanto la cara fetal como la cara materna, ¿no? Ya sabemos que esta de aquí es la cara fetal, ¿no? Esta es la cara materna. Lo que tenemos que revisar es la cantidad, 1, de
cotiledones y ver que no haya sangrado entre esos cotiledones. El manejo, normalmente cuando hay retención de restos endocrinos, normalmente es el legrado puerperal. El trauma, ¿no? Como hemos dicho, el trauma puede ser a nivel del cuello, puede ser a nivel del canal vaginal o puede ser en la parte externa del introito y la zona pues de la episorrafia, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tenemos una imagen de cómo es que se sutura, cómo se hace la traqueorrafia, la sutura pues una lesión del cuello, ¿no? Normalmente acá ya está avanzada, pero ¿qué se hace? Digamos que este es tu cuello uterino, primero tienes que revisarlo. ¿Cómo se va a revisar? Colocas una pinza aquí y una pinza acá y revisas el horario de 12 a 3. Terminas, tu pinza de las 12 la pasas acá y revisas el horario de 3 a 6. Terminas, tu pinza de las 3 la pasas acá en el horario, o sea, y revisas todo este horario, ¿no? De 6 a 9. Y por último, tu última pinza 6 la pasas aquí y revisas este último horario. Una vez que ubicas la lesión, digamos que fuera de esta forma, coges con una pinza Fester, cada lado traccionas, se hace un buen punto de fijación, por lo menos medio centímetro después, por detrás del ángulo, y se empieza con una sutura que vendría a ser un surgé cruzado hasta el final. Sencillo. Y si fuera pues un desgarro del canal del parto, pues hacemos de la revisión adecuada, ¿no? Por ejemplo, en este caso de acá, ¿no? Vean cómo se ha hecho el desgarro a ambos lados de la parte inferior, ¿no? Más o menos a nivel de 5 y 7. Pero miren cómo han hecho la corrección quirúrgica, ¿no? Entonces, normalmente, si se hace un adecuado corte, no deberían haber otros desgarros que acompañen. Entonces, si así se hace adecuadamente una episorrafia. Acá tenemos otros ejemplos, o sea, no solamente pues es desgarritos del cuello, no solamente pues hematomas, también podemos tener hematomas intravaginales, ¿no? Hematomas de vulva, como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos acá un hematoma de vulva, ¿no? Bien grande, ubicado en el labio mayor izquierdo, ¿no? Eso se le denomina pues un hematoma intrafacial, hematoma pélvico intrafacial. Así como tenemos un intrafacial como este, tenemos un extrafacial. El extrafacial es cuando, por ejemplo, la sangre se va a encontrar, o suprafacial, se va a encontrar donde, por ejemplo, entre las hojas del ligamento ancho, ¿no? Como lo podemos ver aquí, ¿no? Tenemos el útero y el ligamento empieza. ¿Cuándo puede suceder? Por ejemplo, si acá está el cuello se desgarra y sale por acá. Y empieza a salir la sangre hacia el ligamento redondo, llenándolo y produciendo, pues, estas tumoraciones, ¿no? Entonces, una vez diagnosticados, evidentemente tiene que ser inmediatamente el tratamiento quirúrgico. La última vendría a ser nuestra trombina, ¿no? En lo que se refiere a la trombina, saben que son las alteraciones de la coagulación, que pueden ser congénitas o adquiridas, congénitas enfermedad de von Willebrand a la cabeza, hemofilia A siguiéndola, y en lo que se refiere a las adquiridas, ¿no? Son problemas de coagulación, por ejemplo, en las toxemias precoces severas, en el CID por DPP, en el CID en general, en la sepsis, puede igualmente producirse coagulación intravascular diseminada. Ese es un resumen de todo lo que hemos hablado, está resumido aquí. Y ahí vamos con estas preguntas. Así que denme 3 minutos para hacerme un café, porque ahorita voy a empezar a agarrar cabezas en mi computadora. 3 minutitos, por favor.
Ya, continuemos, chicos. Ya. Bien, entonces, igual, les digo, las preguntas no son difíciles. El tema ya lo saben, así que las preguntas prácticamente van a salir inmediatamente, ¿no? Y le dije que la idea es que tengan los tipos de preguntas que se han estado haciendo en los exámenes que ustedes en algún momento van a tener que rendir, ¿no? Y se den cuenta que el examen no es tan difícil como uno cree, ¿no? Es que simplemente es que son tantos temas, ¿no? Tantos cursos que eso es lo que le da la dificultad. Entonces la mayoría pues, seguramente van a resolver todo cirugía, todo pediatría, todo gineco, y donde van a tener las dificultades van a ser en medicina, que es muy amplio, y recordar siempre que tienen que estudiar salud pública. Los que hacen salud pública son los que ingresan, así tan sencillo como es, porque todos van a responder, como digo, las cuatro grandes, pero el que responde salud pública es gerencia de salud, es el que va a ingresar, así que pónganse las pilas con eso, ¿ya? Bien, la causa más frecuente de hemorragia puerperal temprana, las primeras 24 horas, ya lo sabemos, vendría a ser entre estas, acá están las 4 T, ¿no? Pero no es ninguna de estas. Miren, está nuestra atonía uterina, pero quiero mi marcador. Ya. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia postparto? Miren, mira, una pregunta del año 2003 y miren, 12 años después una pregunta parecida, ¿no? Causa más frecuente de hemorragia puerperal o hemorragia postparto, igual. ¿Cuál vendría a ser? Pues definitivamente nuestra atonía uterina. Ahora, si tienen hipotonía uterina, también lo pueden considerar, ¿no? Porque está por delante de las otras causas, ¿no? Y María Marta pregunta lo contrario, lo preguntó de salud en el año 2019 para los que postulan al internado. ¿Cuál es la causa menos frecuente? Sería pues la última de las 4 T, ¿no? Entonces sería la coagulopatía, que como habíamos dicho, incluía solamente el 1% de las causas de sangrado, ¿no? Coagulopatía. Von Willebrand, etcétera. Y bueno, dentro de las genéticas, ¿no? En el ENAM del 2015, Examen Nacional de Medicina, que van a dar ustedes el próximo año, paciente que presenta abundante sangrado posparto, ¿cuál sería la primera medida que realizaría para diagnosticar la causa? ¿No? Entonces, si nosotros tenemos las 4 T y sabemos que la primera T es el tono, ¿qué tenemos que ver? El útero, el tono uterino. Por ende, vamos a tener que palpar el útero antes que cualquier cosa. No vamos a revisar vagina, cervix, episiotomía del grado. Lo primero es palpar el útero. Vamos de arriba hacia abajo. Comenzamos con tono uterino, luego nos vamos por trauma, luego nos vamos por tejido y al último por trombina. Y siempre estamos hablando de entre 70 y 90% va a ser por atonía uterina o hipotonía, ¿no? Por lo general hipotonía. Pregunta del residentado médico del año 2012 con relación a la hemorragia posparto. Señale lo correcto. Misoprotoles de tratamiento de elección. La causa más frecuente es acretismo placentario. Debe calcularse pérdida. Debe indicarse histerectomía subtotal inmediatamente. La compresión aórtica a la aorta está contraindicada. No está contraindicada inmediatamente tampoco. Tratamiento de elección de misoprostol de primera línea no. Ya sabemos que la primera línea es la oxitocina, seguido por la ergometrina, seguido recién por el misoprostol, ¿no? La causa más frecuente es el acretismo, definitivamente no, y sabemos que no es esa, la causa más frecuente es la atonía, y en este caso, como le hemos dicho, dentro de la clasificación tenemos que ver la severidad de nuestro sangrado, tenemos que clasificarlo de acuerdo al choque hemorrágico, por ende es importante calcular la pérdida sanguínea, ¿no? Debe indicarse histerectomía, obviamente que no, eso es lo último. Al igual que la compresión de la aorta está contraindicada, no, sí la podemos hacer, o sea, está indicada, ¿no? Podemos hacer, teniendo en consideración pues, la anatomía de una paciente que es delgada, podemos hacer una compresión en el abdomen, incluso nosotros podemos palpar el pulso de la aorta, simplemente comprimimos ahí para que llegue menos sangre a través de esa arteria, ¿no? ¿Cuál es el medicamento inicial en el manejo de la atonía? Lo primero que tienen que pensar, ya saben que es la oxitocina, ¿no? Pregunta 7, le hicieron en el examen de residentado médico del año 2011, ¿no? Dice, gestante multípara con antecedente de 7 embarazos previos, es una gran multípara, ¿no?
que es factor de riesgo, ya saben, para un montón de cosas, incluida la hemorragia posparto. En el posparto inmediato presenta sangrado útero a nivel del ombligo. O sea, no acuérdense que el útero contraído debería estar por debajo del ombligo, ¿no? Que disminuye ligeramente con masaje uterino. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, igual, nos vamos a nuestras 4 T's. Primera T, el tono. ¿Qué haces? Lo primero que tienes que hacer, masaje uterino. Con el masaje uterino, aparte que haces una evaluación, un tacto, tratas de retirar todos los coágulos posibles. Y el útero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contraer, y si contrae, va a reducir de tamaño. Eso es lo que dice acá, ¿no? Que disminuye ligeramente con masaje. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues obviamente el diagnóstico va a ser pues atonía uterina, ¿no? No va a ser retención de restos, que podría ser sí, podría ser claro que sí, la retención de restos te podría evitar que el útero se contraiga, pero primero tienes que descartar la primera T del tono uterino. Una vez que descartaste tono, descartaste trauma, recién vas a ir a descartar retención de restos, por ende no es nuestra respuesta, ¿no? La retención del óvulo placentario es lo mismo. Rotura uterina, pues, está dentro de la parte del trauma. O sea, tú verificaste tu tono, el útero está contraído, pero aún así hay sangrado, vas a ver trauma, ¿no? Y ahí en el trauma podrías encontrar una rotura uterina. ¿En quién pensarías la rotura uterina? En una paciente con cesárea anterior, ¿no? Que va a parto vaginal. La paciente que, no sé, pues, que de cesárea anterior 2 veces, que ya en expulsivo sale por abajo, que puede salir y sin ningún problema, que hemos tenido pacientes, salía 2, 3 veces que han llegado un expulsivo y lo había tenido que salir por vía vaginal y otro no se ha roto, ¿no? Pero hay que tener en consideración de que te aumenta, es un factor de riesgo porque aumenta la posibilidad de rotura, ¿no? Estamos hablando de que si tenemos una paciente con una cesárea previa, el porcentaje del riesgo de rotura es más o menos, está entre el 0,6 al 0,9%. Sube hasta 1,2% en promedio con 2 cesáreas, y con 3 cesáreas ya se va por encima de 2,8, ¿no? Y así sucesivamente. Recientado médico del 2014, ¿cuál es la complicación más severa en el puerperio inmediato? ¿No? Y tenemos que tener en consideración cuáles son las 3 principales causas de muerte materna: hemorragia, preeclampsia, infección, ¿no? Pero en este caso siempre hay que optar por la primera. ¿Cuál es la primera en este caso? Hemorragia. ¿Cuál es la primera causa de hemorragia en el puerperio inmediato? La atonía uterina. Atonía. Doctor, no hay hipotonía. Marca hipotonía. Examen Nacional de Medicina del año 2017. Puerperio inmediato, parto vaginal, presenta atonía uterina que no cede a la administración de uterotónicos, ¿no? La primera acción la primera acción a seguir si usted se encuentra solo luego de iniciar masaje bimanual es, ¿qué hacemos? Colocar una segunda vía, transfusión de hemoderivados, exploración manual de cavidad, taponamiento uterino, revisión cervical. Acuérdese que ya han hecho la administración de uterotónicos para después de que administraste oxitocina, administraste misoprostol, ergometrina y el útero no contrajo, ya pasas al empaquetamiento, en caso que lo puedas hacer. Pero para empaquetar, antes de empaquetar, tienes que revisar la cavidad uterina, ¿no? Y después ya haces tu taponamiento uterino, ¿ok? Ahora, de ser posible, eviten hacer taponamiento con gasas. En todos sus centros van a tener un guante y van a tener, o van a tener un condón, o van a tener su sonda Foley, ¿no? Entonces ya saben que lo único que tienen que hacer es unir su sonda Foley, ¿no? Le van a colocar el preservativo, esa es una. Si no hay preservativo, que es raro porque van a tener, pueden colocar un guante, igual bien amarrado acá con la sonda Foley, conectada al equipo de venoclisis a un frasco de 1000, se introduce, ¿no? Dentro hasta el fondo del útero y se va llenando. Se puede llenar el condón, se puede llenar el guante, cualquiera de los dos, ¿no? Porque ustedes no van a tener, un balón de Bacri, pues no van a tener una sonda de Senstaken Blakemore, ¿no? Entonces, así como estamos, imagínense, tenemos que hacerlo con lo que tenemos a la mano. Bien.
El tratamiento inicial de la hemorragia posparto tardía. Ojo, tardía no se olviden que es la que sucede después de 24 horas y dura y puede ser hasta las 12 semanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observarla, curetaje, histerectomía, administrar oxitóxicos, taponamiento. En este caso, paciente que llega, que sabes que es una puérpera y llega sangrando, tienes que colocarle oxitocina. O sea, tenemos que hacer que ese útero se contraiga, ¿no? Luego de ahí viene el manejo, vemos que tenemos que hacer ecografía, probablemente retirar coágulo, de repente, como decíamos, una de las causas de esta hemorragia posparto tardía o secundaria puede ser la retención de restos, entonces tenemos que optar por hacer pues, la limpieza, ¿no? Entonces en este caso sería, comenzamos con la administración de oxitóxicos. Una infección, una endometritis también podría ser causa de sangrado, ¿no? Entonces tenemos que descartarla también, ¿no? Pregunta 11. Puérpera de parto gemelar presenta sangrado vaginal profuso luego del alumbramiento. El diagnóstico más probable es, entonces, ahí hemos hablado de los factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo para que el útero no contraiga bien, habíamos hablado de la sobredistensión uterina, hemos dicho que el embarazo gemelar, el polidramnio, la macrosomía, ¿no? Podrían ser causas, ¿no? Entonces, si tienes un parto gemelar, luego del alumbramiento y sangrado, ¿qué piensas? Que ese útero no está contrayendo bien. Acuérdate, siempre en el orden, ¿no? Las 4 T's, todo que tiene que ver con hemorragia puerperal, todo se relaciona a las 4 T's. Primera T, no lo olviden, tono. Entonces, si es tono, ¿qué es lo que podría ser? Atonía uterina. Bien. En el posparto de una multípara, que de por sí ya tiene riesgo para hacer hemorragia posparto, ¿cuál es la complicación más frecuente? Igual, la cabeza. ¿Cuál es la primera T? Tono. Buscamos. ¿Hay atonía? No, pero hay hipotonía. Esta es nuestra respuesta. Porque no va a ser una basa previa, pues es rara. No va a ser un DPP, una ruptura, ni un desgarro. Que puede ser sí, pero ¿cuál es la complicación más frecuente? Lo primero. ¿Pueden ser las otras? Claro que pueden ser, pero la primera es hipotonía uterina. Tenemos acá una pregunta del año 2014 de recién médico. En el posparto de una multípara, ¿cuál es la complicación más frecuente? Miren, igual, hipotonía uterina, ¿no? Va, es la misma. No me he dado cuenta. Hipotonía uterina. Recién médico del 2020, aquí cito nomás, el año pasado. Mujer de 35 años, gesta 5 para 5. 5 embarazos, 5 a término, 5 vivos. Puérpera de 1 hora de parto vaginal de un recién nacido varón de 400, macrosómico para nosotros. Digo para nosotros porque en Estados Unidos se considera macrosómico a partir de 4.500, pero para nosotros, con nuestra realidad, macrosómico por encima de 4.000. No hubo complicaciones aparentes, el bebé salió bien, la mamá también aparentemente estuvo bien, pero después de eso ha sido un sangrado vaginal abundante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Igual. Si es un bebé macrosómico, ¿qué piensan? Útero sobredistendido, no está contrayendo bien. 4 T. ¿Cuál es la primera T? Tono. ¿Qué hay? Atonía uterina. Parece sencillo, ¿no? El tema es cuando están pues en un examen, ¿no? Están frente a un cronómetro, que saben que el tiempo se está acabando, están hipoglicémicos, cansados, y ahí la cosa cambia, ¿no? Pero no se olviden, por favor, de las 4 T y el orden en el cual tienen que ir revisando a tu paciente, ¿no? Porque en algún momento ustedes van a ser médicos, en algún momento van a estar en su serum en el primer nivel y van a tener estos casos, ¿no? Y van a estar llamando, ¿tú se agarra? ¿Qué hago? Yo, si ya vas a hacer esto, ¿te acuerdas que te dije en la clase que tenías que hacer tus 4 T? Yo te voy a decir así, ya, porque ya me ha pasado, ya me están llamando ya, de la primera promoción que están terminando el serum. Ya, entonces normal. Okay, atonía uterina, entonces. Pregunta 15. Ahora, los desgarros vaginales ya los conocemos, ya lo sabemos porque lo hemos visto anteriormente, ¿no? Cuando lo vimos en ginecología, cuando hablábamos de la clase de prolapso, habíamos hablado de desgarros, ¿verdad? Hija, estoy ocupado. Por favor, no hagas bulla, ¿ya? Ok, recinto médico 2003, los desgarros perineales de tercer grado que comprometen, ¿no? Mucosas rectales poniendo luz, sabemos que no, porque este es el 4º grado. Horquilla, piel y mucosa no, porque después del 1er grado. Piel, mucosa, ponderosa y músculos del cuerpo perineal. Este es un 2º grado. Piel, mucosa, cuerpo y esfínter anal, esa es una de 3er grado, ¿no? Esta de acá. Yo también te amo, hijita.
Presentado médica 2017, puérpera inmediata con diagnóstico de macrosomía. Durante la revisión del canal se evidencia desgarro que compromete mucosa, submucosa, cuerpo perineal y esfínter. ¿Cuál es el grado? Ojo, esfínter. Si es esfínter, tercer grado. Para que sea cuarto grado, tiene que involucrar mucosa rectal. Entonces acá tenemos, este es tercer grado. E-Salud 2016, sobre la clasificación del desgarro. Afecta músculo, pero no esfínter. ¿A qué grado corresponde? Hacemos que es un grado 2. Corresponde esfínter, 4, mucosa rectal. ¿Ok? Yo quiero pensar de que hasta aquí bueno, recuerdan las cosas, por ejemplo, a menos esto del desgarro, de repente hay algunas cositas nuevas que de repente me imagino que ya las sabían, el tema este de las 4T, el tema del desgarro, o probablemente no, porque esta clase nunca la tuvimos, ¿no? Ahora, esto es un resumen de lo que sería una clase más amplia, de lo que es la hemorragia posparto, ¿no? Pues necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero créanme que esto, lo que les he dado ahora, es lo que ustedes necesitan saber. Al menos para lo que se van a enfrentar más adelante con los exámenes que ustedes saben. No sé si hasta aquí alguna pregunta para pasar a muerte materna. Pregunten, aunque sea la hora, pues chicos, pues pregunten. Vamos. Muerte materna. ¿Bien? Conceptos sencillos, rápidos, ¿no? Vamos a definir muerte materna, ¿no? Entonces, muerte materna vendría a ser la muerte de una mujer mientras está gestando, durante el parto o hasta los 42 días después del parto. Ojo. O sea, mortalidad materna incluye a la mujer antes del parto, o sea, la mujer que está gestando, o la que muere durante el parto, o la que muere en los días subsiguientes del parto hasta los 42 días. ¿Ok? Importante conocer de que bueno, no es conocer, creo que lo conocemos. La mujer en el área rural es la que tiene 2 veces mayor probabilidad de mortalidad que la mujer en el área urbana. ¿Ok? Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces la definición, la muerte materna, mujer que está gestando durante el parto o en el puerperio, ¿no? Hasta los 42 días. Bien. Durante lo que se refiere a la etiología y la muerte materna, ¿no? Hablamos de una triada, que son los más importantes. A la cabeza está la hemorragia. Entonces, en el Perú, primera causa de muerte materna, hemorragia. Segunda causa de muerte materna, los trastornos hipertensivos del embarazo, preeclampsia y eclampsia. Tercer causa de muerte materna, la sepsis puerperal. Por eso, en los centros de salud tenemos una clave roja para la hemorragia, una clave azul para la preeclampsia y una clave amarilla para la sepsis puerperal, ¿no? Ustedes saben que en esas claves tienen todo lo necesario para poder atender a una paciente con cualquiera de estas patologías y poderla hacer llegar al hospital de mayor nivel más cercano, ¿no? Porque ustedes la van a recibir seguramente en el primer nivel, en el centro de salud, poste de salud. Ustedes aplican su clave y la refieren a un hospital de mayor nivel, como el hospital regional. Bien. Ok. Esto es a nivel de Perú. Ahora, si nosotros habláramos de la zona urbana, la primera causa de muerte en la zona urbana y en E-Salud es la preeclampsia, seguido por la hemorragia. Pero a nivel nacional es hemorragia, preeclampsia, sepsis puerperal. A nivel rural es hemorragia, preeclampsia, sepsis puerperal. Lo único que cambia es cuando hablamos de causas de muerte, ¿no? En zona urbana. En zona urbana sí la primera causa es la preeclampsia, eclampsia, seguido por la hemorragia, seguido por la infección. Este cuadro es actualizado. Vemos las causas de muerte materna, ¿no? Hayamos dicho, la primera causa, si ustedes se dan cuenta, en el año, bueno, tenemos las causas directas, causas indirectas, vamos a ver más adelante, ¿no? Cuáles son las causas directas y cuáles son las causas indirectas de muerte, ¿no? Las causas directas son las que obviamente son las que producidas por el embarazo per se, mientras que las causas indirectas son patologías que ha podido tener la paciente previo al embarazo o patologías que sucedieron en el embarazo y que el embarazo mismo las complicó.
Entonces, en las causas directas teníamos las que conocemos, ¿no? Tenemos los trastornos hipertensivos, tenemos la hemorragia, miren la hemorragia, ¿no? ¿Cómo está? En el año 2019, 25% de las causas maternas fueron por hemorragia. En el año 2020 bajó a 19.5, en el año 2021 a 19.3, ¿no? Trastornos hipertensivos en el año 2019, miren, 19.5, subió para el año 2020, bajó para el año 2021. Entre las dos principales causas. Y después tenemos las infecciones obstétricas sepsis como tercera causa, ¿no? Por suerte va bajando de 4.3 a 3.1 en el 2020, 2.1 al 2021. Y las causas indirectas, bueno, acá sí tenemos que incluir pues al COVID, ¿no? El COVID en el año, entre el año 2020 y este año causó muchas muertes maternas. Vamos a ver que en el año 2020 causó el 16,6% de las muertes maternas en el Perú, y en este año ha producido el 38,6% de las muertes maternas, ¿no? Entonces miren, y habiendo otras patologías, ¿no? Pues cerebrovascular, infecciosas, neoplasias cardiovasculares, digestivo, etc. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es la principal causa de muerte directa materna? Ya sabemos que es la hemorragia. Segunda causa, preeclampsia. Si te preguntan, ¿cuál es la principal causa de muerte materna indirecta? Año 2020-2021, considera el COVID. Antes no, porque antes no había COVID, ¿no? Antes estaban todas las otras patologías y a la cabeza, como pueden darse cuenta, estuvo la enfermedad cerebrovascular o sistema nervioso, ¿no? O incluso la enfermedad cardiovascular también. Bien, ¿cómo hacemos la evaluación de la muerte materna? ¿No? Entonces, hay un análisis que ha sido realizado por la OMS, ¿no? Y es el modelo de las demoras. Y esto es lo que van a influir en la muerte materna. Vamos a ver que tenemos 4 demoras. La primera demora es la demora en el reconocimiento de los problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar? La paciente, la familia no identifican las señales de alarma, sea porque no las conocen, sea porque no les interesa, porque si tú le explicas igual no le interesa, pero bueno, la cosa esa es la primera demora. Segunda demora. La segunda demora es en tomar la decisión para llevar a la paciente al centro de salud. Esa es la segunda demora que puede ser causa de la muerte materna. La tercera demora es la demora en el acceso a la atención, que puede ser, porque de repente la paciente vive pues en una zona rural muy alta, en donde no hay transporte, caminos en mal estado, largas distancias, entonces hay una afectación o una dificultad para el acceso a una atención oportuna. Esa es la tercera demora. Y la cuarta demora vendría a ser una vez que la paciente ya está en la ubicación, no recibir la atención médica oportuna e inmediata, o que no pueda atender una atención de calidad. ¿Qué puede pasar? ¿No? Y a veces no siempre va a ser la causa ni el médico ni el sistema de salud. A veces puede ser simplemente que las cosas se dieron, ¿no? Hay veces que tú vas a ver pacientes, las vas a referir con tiempo, pero de repente no le da la gana de bajar, o de repente no le da la gana, de repente no puede bajar al centro referencial, ¿no? De repente, no sé, pues, por X motivos, tiene quien cuida a sus hijitos, quien cuida a sus animalitos, X motivos, que mi esposo no está, que tiene que venir, que está en la chacra, que no, pues, no sé. Pero todo hay que tenerlo más de consideración. Entonces, la paciente te va a llegar mal, va a llegar a tu poste de salud que tienes con la justa lo mínimo necesario y tú no vas a poder atender, vas a poder colocar en la vía, depende de llevarla, pero depende de tu siguiente puesto está, imagínense que está 4 horas en una zona donde no hay caminos, no tienes una camita que vale en burro, imagínate, o sea, por eso suceden las muertes maternas a nivel rural, ¿no? Entonces no olvidar las 4 demoras. Primera demora en la identificación de síntomas de alarma o signos de alarma, segunda demora en decidir llevar a la paciente a un centro de salud. La tercera demora es llegar al acceso a la atención oportuna, y la cuarta demora, estás ahí, pero no puedes recibir la atención que necesitas porque o no hay la atención oportuna o no es inmediata. Okay. Estos son 2 conceptos importantes que deben conocerlos porque se la van a preguntar, ¿no? Y es parte de lo que es la estadística dentro de la muerte materna. Tenemos la razón de muerte materna y tenemos la tasa de muerte materna. Entonces, la razón de muerte materna se determina, ¿no?, con el número de muertes de funciones maternas, tanto directas como indirectas,
multiplicados por 100, ¿no? O en todo caso, divididos, ¿no? Sobre el número de nacidos vivos durante ese año, todo multiplicado por 10.000, por 100.000. ¿Qué es lo que va a medir esta razón de muerte materna? Mide el riesgo obstétrico una vez que la mujer quede embarazada, ¿no? Entonces, número de funciones directas o indirectas ocurridas en un área o de un año determinado, ¿no? Sobre el número de nacidos vivos durante el periodo de tiempo por 100.000, o sea, por 100.000 nacidos vivos durante el mismo periodo, ¿no? Esa es la razón de muerte materna. Y tenemos la tasa de muerte materna. Entonces, la tasa de muerte materna, ¿cómo se determina? Se determina por el número de defunciones maternas, va como denominador, y el número de mujeres en edad fértil, ¿no? Por 100.000 mujeres. Y eso te da la tasa de muerte materna. ¿Qué es lo que mide la tasa de muerte materna? Es la posibilidad de quedar embarazada y también te va a medir el riesgo de morir en el parto y puerperio. Entonces, estas dos fórmulas hay que conocerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque te las pueden preguntar y justamente acá tengo preguntas de exámenes anteriores en las cuales han habido justamente estas preguntas, ¿no? Entonces veamos acá nuestras preguntas, ¿no? Año 2005, recién a un médico. Es característica de la muerte materna en el Perú, ¿no? Las mujeres en el área rural tienen una probabilidad 2 veces mayor que la urbana, hemos dicho que sí. La tasa alta de mortalidad 98 por 100.000, en esa altura en ese tiempo era más. Las mujeres que no reciben control prenatal tienen igual mortalidad que las controladas, sabemos que eso es falso. Primera causa son las infecciones, sabemos que no, es la hemorragia. La tasa más alta corresponde al grupo de 30 a 34, no, no es así. Mujeres en área rural tienen doble posibilidad de morir que la paciente o la mujer gestante en área urbana. Sea responsable, ya la conocemos, hemorragia, trastornos hipertensión del embarazo, preeclampsia, eclampsia, infección puerperal. Presentado médico el 2009, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte materna en el Perú? Ya lo sabemos, hemorragias. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna en el área urbana? Preeclampsia. ¿Cuál es la principal causa de muerte materna en E-Salud? Preeclampsia. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda causa de muerte materna en el Perú? Como no te dicen nada, es general, es el trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia y eclampsia. ¿Ok? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna en zona urbana? Te lo preguntan específicamente, ya sabes que es la preeclampsia y vas a marcar preeclampsia, ¿no? Doctor, pero no dice preeclampsia, dice trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? Por lo general te van a colocar preeclampsia y eclampsia. Causa de muerte materna más frecuente en el Perú, ni que decir, ya lo sabemos. La causa, esta pregunta por ejemplo, si viene, ¿no? Que fue tomada en el año 2012. En el Perú, la causa más frecuente de muerte materna indirecta, ¿cuál sería? En este caso, por ejemplo, no puede ser ni la preeclampsia, ni porque son causas directas. La nefropatía sí es una causa indirecta, el aborto es una causa directa. Tenemos nefropatía y TBC. ¿Qué es más común? La TBC. Es la causa más frecuente de muerte indirecta materna. Hasta ese año, obviamente, ¿no? Si nos preguntan, en el año 2021, ya sabes que es el COVID. ¿Ok? Año 2020, COVID. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte materna? La hemorragia. El denominador de la tasa de mortalidad materna. Acá es sencillo. Si no te acuerdas, acuérdate que siempre es por 100.000. Entonces descartas. No es 10, no es 100, no es 1000, no es 10.000. Es 100.000. Esa es tu respuesta. Mujeres en edad reproductiva por 100.000. ¿No? Pregunta 27, hecha en el reciente médico 2014. Mujer de 37 años de gestación. Sufre accidente de tránsito y llega cadáver al hospital. ¿Qué tipo de muerte materna se produjo? Ahora, ¿es una muerte producida directamente por el embarazo? No. Por ende, no es una muerte directa, ¿no? Esto no existe. Esto no existe. Es una muerte materna
indirecta. Es muerte materna directa e indirecta. Acá no hay ni inmediata, mediata, eso son otras cosas. ¿Ok? En el análisis de la mortalidad materna según la OMS, la tercera demora, también les preguntan, por eso se le coloca acá, primera, segunda, tercera, cuarta demora. ¿Cuál es la tercera demora? ¿Será empoderar a la mujer? No tiene nada que ver. Reconocer los síntomas es la primera. Tomar la decisión es la segunda. Llegar al establecimiento de salud, esa es la tercera. Y la cuarta es la falta de capacidad resolutiva, ¿no? Te llega una paciente, no sé, pues cesárea anterior 2 veces, que no pudo bajar a tiempo, llegó un expulsivo con un feto pelviano, se estancó la cabeza, se rompió el útero, ¿qué haces? Y más no se agarra, sí, yo te voy a decir, ponte a rezar. Al final no va a ser su culpa, chicos, pero obviamente pues eso va a desencadenar todo un estudio, que por qué pasó, que por qué se murió. Ustedes tienen que probar simplemente que esa paciente, ustedes ya la habían visto, ya la habían recomendado de que baje, y ustedes ya le habían hecho su referencia, ya no fue. Se lavaron las manos. Así tiene que ser, ¿no? Tienen que ustedes actuar de acuerdo a lo que han estado aprendiendo todo este tiempo. Llega hasta el centro de salud. Actualmente la mortalidad materna del Perú es de 200, bueno, este era en ese tiempo, ahora ha bajado, está por debajo de 100, pero igual, ¿por qué la tasa de muerte maternas en el denominador es por cuánto, por cuántas? No es por 10, ni por 100, ni por 1000, es por 100.000. Entonces, tasa de mortalidad materna por 100.000. Ahora, ¿será 100.000 gestaciones o 100.000 nacidos vivos? Igual, ambas era por 100.000 nacidos vivos. Ya, no lo olviden. Pregunta reciente a un médico 2018. Gran multigesta término, sin control. Acude por contracciones. Al examen, latidos cardíacos fetales 140. Contracciones uterinas de 3 en 10. Con dilatación completa. Luego el parto fallece por presentar anatomía uterina. ¿Cuál es el tipo de muerte materna? ¿Qué la mató? La gestación, ¿verdad? En este caso, una complicación propia de la gestación. Por ende, esta es una muerte materna directa. ¿Ya? 2019, mujer de 35 semanas con diagnóstico de estenosis mitral, que se agrava en el embarazo y fallece luego de la cesárea. ¿Constituye un caso de? O sea, ¿el embarazo propiamente fue el que la mató? No, fue una complicación secundaria a una patología que ella tenía y que el embarazo hizo que se hiciera más severa en este caso, ¿no? Entonces, en este caso sería una muerte materna indirecta. Por último, tenemos esta pregunta. La razón de muerte materna se determina entre el número de funciones maternas como un numerador y el número de nacidos vivos como denominador por, ya saben qué es, 100.000. Así nomás, sin miedo al éxito, 100.000, ambas. Y bien, solamente para no olvidarnos, para fijar, causa obstétrica directa es la complicación obstétrica durante el embarazo, parto, puerperio. ¿Ok? Y la causa obstétrica, bueno, se puede ser resultado de intervenciones, omisiones o tratamiento incorrecto, sí, pero es durante el embarazo. Y la causa obstétrica indirecta es la ocasionada por enfermedades previas que tiene la paciente antes del embarazo o una enfermedad que haya aparecido en el embarazo, pero que el mismo embarazo la agrava, ¿no? De repente, como esa paciente de estenosis mitral, ella tenía su estenosis mitral, pero lo agravó el embarazo, ¿no? Por el cambio, pues por todos los cambios anatomofisiológicos que normalmente suceden. Bien, chicos, esta es la bibliografía. Estos tres libros están libres en la red para que ustedes puedan descargarlos. Hemorragia posparto del 2018 de la FLASOG, de la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia, las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de hemorragia posparto y la guía de hemorragia posparto Código Rojo de Colombia, Bogotá. Están libres en la web para que ustedes puedan descargarlas. Las tres son muy interesantes. No sé si tuvieran alguna pregunta hasta aquí. Algo que no haya quedado en claro, algo que quiera que repiten. Yo creo que no, me parece. ¿Están ahí? ¿Se encuentran ahí? Hola. Sí. ¿Todo claro entonces, chicos? Todo claro, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿qué hacemos?
Ya. Ya pues chicos, ni modo, nos vemos la próxima semana. Bien, Doctor, muchísimas no se gracias. olvide de pasar las diapos a la delegada, por favor, de la Ya, semana pasada también. no se la pasé, ya se la paso ahorita, no se preocupe. Se la paso a Gracias. Amada, Gracias, doctor. a Amada y a Araceli. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Listo chicos, cuídense, Gracias, doctor. pasen buen fin de semana, estudien. Gracias, doctor. Hasta luego. Igual usted, gracias. Bye bye. Visiten mi tienda. Bye bye. Share.